Buen día a todos. Antes de proyectar la primera gráfica o mencionar la primera estadística, queremos presentarnos no solo como un equipo de la Facultad de Medicina de la UAS, sino como un grupo de futuros profesionales que han decidido mirar más allá del microscopio. Durante las últimas semanas, nos hemos sumergido en un análisis profundo de tres pilares fundamentales: el precio de la prevención, la brecha de supervivencia y la economía de la vida. Como equipo, no estamos aquí para hablarles de células cancerígenas de forma aislada. Estamos aquí para hablarles de personas, de familias sinaloenses y de las barreras invisibles que el sistema les impone. El balance económico de la vida propone un cambio de paradigma radical en nuestra formación como médicos. Tradicionalmente, vemos la prevención como una recomendación clínica. Hoy, basándonos en el Protocolo de Investigación UAS 2025 a 2026, la presentaremos como una decisión financiera crítica. No se trata solo de salvar una vida por ética, sino de entender que la detección oportuna es el motor de la sostenibilidad de cualquier sistema de salud. Analizaremos cómo el bienestar de la mujer sinaloense no es un gasto que el Estado debe soportar, sino el activo más rentable que debe proteger. Esta es la intersección donde la medicina se encuentra con la economía para garantizar la supervivencia. Iniciamos con una radiografía de la realidad mexicana. El cáncer de mama y el cervicuterino no son solo patologías. Son crisis de mortalidad que azotan desproporcionadamente a nuestra población. A nivel global, el cáncer de mama suma 2.3 millones de diagnósticos anuales, siendo el líder en incidencia. En el caso del cáncer cervicuterino, la estadística es aún más reveladora sobre la desigualdad. El 90% de las muertes ocurren en países de ingresos medios y bajos como México. La paradoja que plantea esta página es inaceptable. Poseemos la tecnología para detectar el cáncer en fases totalmente curables, pero nuestro sistema sigue saturado de diagnósticos en etapas avanzadas. Esto nos obliga a concluir que el problema no es médico, sino de acceso estructural. La medicina ya tiene la respuesta, pero la economía de las pacientes aún no permite que esa respuesta llegue a todas por igual. La biología nos otorga una ventaja que el sistema a menudo desperdicia. El documento describe la ventana de intervención como un cronograma de ahorro y supervivencia. En la fase 1, años 1 a 5, la infección por VPH es persistente pero reversible. Aquí, el costo de intervención, basado en vacunación y educación, es mínimo y el éxito es total. En la fase 2, años 5 a 10, entramos en el terreno de las lesiones precancerosas. El tamizaje mediante Papanicolau o mastografía sigue siendo una inversión de bajo costo con un retorno clínico altísimo. Sin embargo, al cruzar hacia la fase 3, el cáncer se vuelve invasivo. Aquí, el costo financiero se vuelve catastrófico y la complejidad del tratamiento se dispara. Esta página nos enseña una lección de gestión. En oncología, el tiempo perdido no es solo una tragedia humana, es una ruina presupuestaria para el sistema y la familia. ¿Por qué si la ventana de oportunidad es tan amplia, las mujeres no logran cruzarla? El estudio aplica el modelo de Anderson para explicar este fenómeno. Si bien existen factores predisponentes como la edad o la educación, el pórtero que permite o bloquea la entrada al sistema es el factor facilitador, centrado en el ingreso económico. En nuestra región, la pobreza laboral, definida por Coneval como el ingreso insuficiente para cubrir la canasta alimentaria, obliga a las mujeres a tomar decisiones de supervivencia inmediata. Cuando el salario diario apenas alcanza para comer, el costo del transporte, el tiempo de espera en la clínica y el riesgo de perder el empleo por faltar un día se vuelven barreras insuperables. El ingreso no es una cifra en el banco, es la libertad real de poder prevenir una muerte. Esta página ilustra un bucle sistémico del que es casi imposible escapar sin intervención externa. Todo comienza con la pobreza laboral, que genera una restricción severa de recursos. Esta limitación financiera crea una barrera de acceso logística. La mujer no puede permitirse el lujo de la prevención. Como consecuencia, el tamizaje se omite o se posterga durante años, lo que nos lleva inevitablemente a un diagnóstico tardío en fase sintomática. En este punto, la familia enfrenta una catástrofe clínica y financiera. Los ahorros se agotan en tratamientos agresivos y, a menudo, el ingreso principal se pierde por la incapacidad de la paciente. Es un círculo vicioso donde la falta de dinero para un Papanicolau termina costando el patrimonio completo de una generación. Para dar sustento a este análisis, el protocolo de investigación de la UAS se centró en nuestra propia comunidad. No analizamos datos de otros países, sino que observamos a 49 familias sinaloenses vinculadas a nuestra Facultad de Medicina. El enfoque fue cuantitativo y socioeconómico, buscando matematizar la relación entre el salario diario y la regularidad del tamizaje.
El diagnóstico demostró que la prevención no es una falta de cultura, como se dice erróneamente, sino una variable dependiente de la estabilidad financiera. Al estudiar nuestro entorno cercano, este protocolo valida que las barreras que describimos en la teoría son las mismas que están impidiendo que nuestras vecinas y familiares lleguen a tiempo a su diagnóstico. Los resultados de nuestra investigación local se plasman en este Access Threshold Maps. Identificamos un umbral crítico donde la prevención se detiene. El dato es contundente. El 39.22% de las familias en nuestra comunidad viven en un estado de alta vulnerabilidad, sobreviviendo con menos de 5 salarios mínimos diarios. En este estrato, el acceso al tamizaje es prácticamente nulo. En contraste, solo un 27.45% de la muestra goza de una estabilidad que les permite absorber los costos logísticos de la prevención sin sacrificar necesidades básicas. Esta página demuestra que el acceso a la detección de cáncer en Sinaloa no es una línea recta, sino una escalera rota donde casi el 40% de la población se queda atrapada en el escalón más bajo del riesgo. En esta diapositiva abordamos una de las realidades más crudas de la economía sanitaria, el fenómeno del iceberg en el diagnóstico tardío. A menudo, los presupuestos públicos solo contemplan lo que está por encima de la línea de flotación, es decir, los costos directos. Aquí hablamos de facturas hospitalarias por hospitalizaciones prolongadas, cirugías oncológicas de altísima complejidad y ciclos interminables de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, el documento nos advierte sobre la masa oculta de costos indirectos y sociales que el sistema hospitalario ignora pero que la sociedad absorbe. Cuando una mujer es diagnosticada en etapa avanzada, se produce una disminución abrupta del ingreso familiar y una pérdida total de productividad laboral. Pero el daño va más allá de lo monetario. Existe una fragmentación del núcleo familiar debido al impacto psicológico y a la creación de una cadena de dependencia económica. La conclusión de esta página es vital para entender nuestra tesis. El impacto del cáncer avanzado no termina en el quirófano. Devasta el patrimonio y el futuro de la familia sinaloense mucho tiempo después de que el tratamiento clínico ha concluido. Pasemos ahora a un análisis técnico comparativo de los 3 niveles de prevención. Esta matriz es la base de nuestra propuesta de gestión. En la prevención primaria, el objetivo es evitar que la enfermedad aparezca mediante la vacunación contra el VPH y la educación. Su costo financiero es muy bajo, su complejidad es mínima, pero su impacto poblacional es masivo y a largo plazo. La prevención secundaria es nuestra zona de oro. El tamizaje mediante mastografías y Papa Nicolau representa una inversión de alto retorno. Aunque el costo es moderado, la tasa de éxito clínico es altísima, permitiendo curar a la paciente antes de que el problema escale. Finalmente, tenemos la prevención terciaria. Aquí el costo se vuelve catastrófico. El sistema se satura, los hospitales de tercer nivel colapsan y, trágicamente, la tasa de éxito clínico suele ser reducida o puramente paliativa. El mensaje aquí es claro: invertir en las etapas tempranas maximiza el retorno humano y económico. La inversión tardía, por el contrario, es un esfuerzo desesperado y costoso por mitigar un daño que ya es inevitable. Visualicemos ahora la salud pública como una balanza de precisión. A la izquierda, tenemos la inversión preventiva. Se trata de un gasto nominal, casi simbólico si se compara con el tratamiento, destinado al tamizaje temprano. Esta pequeña inversión genera un efecto multiplicador. Salva vidas, evita el sufrimiento y, lo más importante para la administración pública, optimiza los recursos limitados del sistema de salud. En el otro plato de la balanza está el gasto reactivo. Cuando fallamos en la prevención, el sistema se convierte en un ente puramente reactivo que apaga fuegos. Aquí, el presupuesto se consume vorazmente en tratamientos que, a pesar de su alto costo, tienen bajas tasas de supervivencia. El documento es enfático. La prevención no es un gasto opcional, es la estrategia más costo efectiva de la salud pública moderna. No podemos permitirnos el lujo de seguir gastando en la enfermedad cuando podríamos estar invirtiendo en la vida. ¿Por qué no logramos que todas las mujeres accedan al tamizaje? El estudio identifica 4 barreras estructurales que debemos derribar. Barreras económicas. No es solo el costo del examen, es la falta de ingresos para el transporte y la pérdida de horas laborales. La pobreza laboral obliga a elegir entre comer o ir al médico. Barreras geográficas. La distancia hacia centros especializados es un castigo para las mujeres en zonas rurales o periféricas. El costo del traslado puede ser mayor que el del estudio mismo. Barreras educativas. Existe un déficit de información precisa. Muchas mujeres desconocen que deben hacerse estudios aun cuando se sientan sanas. Barreras culturales. Quizás las más difíciles de combatir.
Los estigmas, el miedo al diagnóstico y esa cultura de abnegación donde la mujer prioriza el cuidado de hijos y esposos sobre su propio autocuidado. Como bien señala la lámina, el problema en nuestro estado no es que nos falten mastógrafos o médicos, el verdadero problema es la falta de acceso real de las mujeres hacia esas herramientas. Para romper el ciclo de pobreza sanitaria, el protocolo WAS 2025 a 2026 propone un marco de intervención basado en 4 pilares fundamentales. Pilar 1. Programas gratuitos de tamizaje. Debemos eliminar por completo los copagos para los deciles de ingresos más bajos. La gratuidad debe ser real y total. Pilar 2. Campañas comunitarias. Si la paciente no puede llegar al hospital, el hospital debe llegar a ella. Las unidades móviles son esenciales para neutralizar las barreras geográficas. Pilar 3. Educación integral. Necesitamos campañas que desmitifiquen el cáncer y promuevan el autocuidado como un derecho, no como una carga. Pilar 4. Políticas públicas transversales. No podemos depender de la buena voluntad de un turno administrativo. Debemos integrar a la academia, el sector salud y el gobierno bajo normativas como la NOM 041 y NOM 014 para garantizar que el financiamiento para la prevención sea continuo e intocable. Esta es la arquitectura necesaria para lograr una verdadera cobertura universal en salud femenina. Concluimos esta presentación con un concepto poderoso: el paso del gasto al patrimonio. Cuando invertimos en prevención, estamos cobrando lo que llamamos el dividendo de la prevención. Este dividendo se manifiesta en 3 niveles. Salva vidas, reduciendo drásticamente la mortalidad por cáncer cervicoterino y de mama. Protege la economía familiar, evitando los gastos catastróficos que son, hoy en día, una de las principales causas de pobreza extrema en México. Optimiza el sistema, transformando una respuesta médica reactiva y costosa en un modelo proactivo, eficiente y sostenible. La frase que corona nuestro estudio lo resume todo. La mejor forma de combatir el cáncer no es tratarlo, es evitar que progrese. Como comunidad universitaria, tenemos la evidencia económica y la responsabilidad ética de cambiar el balance. La salud de las mujeres es el patrimonio de Sinaloa. Muchas gracias por su atención.